con Sebastián, creo que por lo que veo, en lo que veo en el grupal. Pero bueno, irán entrando poco a poco. Imagino que se han confundido con el tema el inicio de la sesión o por lo que es día viernes. ¿En qué nos habíamos quedado? La clase del pasado nos habíamos quedado o faltaba desarrollar lo que es renta de tercera categoría. Hicimos renta de primera y faltaba que desarrollemos un poco más lo que vendría a ser renta de tercera categoría. El día de hoy vamos a desarrollar eso. Vamos a ver por el tema de gastos deducibles, gastos no deducibles y vamos a intentar hacer todos los gastos posibles, ¿no? Ok, permítanme un ratito. Permítanme un ratito para poder estar con ustedes correctamente. Bueno, ahorita estar con Sebastián, ¿no? Que es el que está conectado, el que está ahorita conectado con nosotros. Listo. Acá lo ponemos para efectos de... Listo. Entonces estamos con los gastos del impuesto a la renta de tercera. Para comenzar, debemos recordar que la renta de tercera categoría comprende diferentes regímenes tributarios. El régimen general, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el nuevo RUS. En el nuevo RUS ya sabemos que es para aquellos contribuyentes que van a tener un negocio pequeño, una actividad por un importe no considerable. Establece los límites, los importes, y dentro de su principal característica del nuevo RUS es que no puede emitir comprobantes de pago. Ahora, también tenemos en contrapartida lo que es el régimen especial. El régimen especial y luego lo que es el régimen general y el régimen MIPE tributario. Lo que vamos a ver ahora es respecto del régimen general, los gastos deducibles del régimen general. Veamos, el artículo 18, el artículo 19 te hace referencia de ingresos, bueno, la ley de impuesto a la renta te hace referencia a los ingresos afectos como renta de tercera categoría. Asimismo, lo que es el artículo 18, el artículo 19 te hace referencia a los ingresos exonerados sin afectos. El día de ayer les pedí que vieran esta parte de la diapositiva, que es la determinación del impuesto a la renta. En esta determinación del impuesto a la renta, nosotros vamos a tener lo que es el ingreso bruto, el costo puntable, la renta bruta, los gastos, otros ingresos, la renta neta, las adiciones, las deducciones, las pérdidas, la renta neta imponible y el impuesto resultante. Para efectos de hacerlo mucho más didáctico, nos vamos a ir a poner casos, porque nosotros acá lo que tenemos que determinar es cómo se determina el impuesto a la renta y cuáles serían estos gastos deducibles. Por ende, les pediría que abrieran ya sea su ley de impuesto a la renta o abran si ustedes tuvieran a la mano la ley o si no la página de SUNAT, ya que todos estamos en la computadora. Y abran la página de SUNAT y se van a ir al artículo 37 de la ley de impuesto a la renta. Pero fijémonos primero en este gráfico. Determinación del impuesto a la renta. ¿Cómo se determina el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se determina en base al ingreso bruto, te dice. Yo tengo que determinar mi ingreso bruto y mi costo computable. Mi ingreso bruto, mi costo computable y
a eso me va a determinar una renta. Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Acá yo, por ejemplo, Sebastián, porque eres el único que estás conectado. Sebastián, ¿logras ver el Excel? ¿Podrías confirmarme? Hola, buenas noches. Sí, sí lo logro Sí, ver. ya, estupendo, Sebastián. Nosotros habíamos dicho la diapositiva anterior, recordemos esta diapositiva. Ingreso bruto menos costo computable es igual a la renta bruta. Y acá te dice, ¿qué es la renta bruta? Está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto a la renta. Ok, todo eso lo vas a encontrar en la ley de impuesto a la renta. Pero ¿cómo yo lo llevo en la práctica? Veamos cómo nosotros lo llevamos a la práctica. Nosotros tenemos comprobantes de pago. Vendemos, emitimos nuestra factura cuando tenemos un sujeto con RUC o emitimos nuestra boleta de venta. Ya sea boleta de venta o ya sea factura, se tiene que grabar el IGB. Entonces, nosotros acá tenemos una factura. Tenemos 1.176 soles como base imponible de esta factura y tenemos un IGB de esta factura, si acá ustedes ven, es el 18% de la base imponible y acá tenemos el importe total que nosotros hemos pagado. Ok, ustedes me dirán, ok, esa es la venta normalmente que realizo, pero mensualmente yo estoy realizando diferentes tipos de ventas. Lo que va a pasar es que en el ejercicio yo voy a tener que sumar todas esas ventas que he realizado, todas las facturas. Voy a tener que sumarlo solo a nivel de base imponible. Y si yo lo sumo a nivel de base imponible, esto es lo que me va a quedar. Vea en la parte del lado izquierdo. Te dice ventas 1.176. Entonces ahí yo voy a tener las ventas menos el costo de ventas vendría a ser la utilidad bruta. Entonces nosotros lo que vemos acá. En este caso, a efectos de determinar el impuesto a la renta, yo lo que tengo que tener en consideración, tengo que sumar todos los ingresos que hemos tenido, todos los ingresos brutos que hemos tenido. A ello yo le voy a deducir cualquier devolución que se haya dado, lo cual me va a generar una venta neta. Y a esa venta neta le deduzco el costo computable y eso me va a acarrear la renta bruta. ¿Por qué para mí es importante el nombre de ingreso bruto e ingreso neto? Porque eso me va a servir para determinar si hay determinados gastos en los cuales yo no voy a poder deducir el 100%. Yo solo voy a poder deducir una parte. Y el porcentaje de cuánto voy a deducir va a estar en función a los ingresos brutos o en algunos casos en función a los ingresos netos. Por eso es que para mí es importante saber identificar qué es venta bruta, qué es venta neta. La venta bruta vendría a ser todo el total. Acá nosotros teníamos. La venta bruta vendría a ser todo el total, sin deducción alguna. Y si hubiera una deducción, vendría a ser, ya con deducciones, vendría a ser con los descuentos, con las bonificaciones, eso vendría a ser lo que es ingreso, la venta neta. Por ejemplo, acá yo tengo mi declaración jurada anual. Acá yo tengo 845,000 de ventas. ¿Qué vendría a ser esas 845,000 de ventas? Vendría a ser la base imponible. Todo lo que yo he vendido menos el IGB. Yo veo la factura y no considero el IGB. Después de eso, lo vendí y como tuvo bastantes, este comprador me compró bastante, le realicé descuento. Y esto es lo que se llama ventas netas. Volvamos a nuestra diapositiva.
Acá te dice, ventas brutas, ¿qué vendría a ser? El ingreso bruto por la enajenación de bienes, por la venta de bienes. Los descuentos, las devoluciones, las bonificaciones, vendría a ser la venta neta, lo que tenemos acá. En este caso, hubo descuentos. Esos descuentos me generó que disminuyera el ingreso que he tenido. Y eso lo que hace es que se considera venta neta, o si no, también conocido como ingreso neto por el total por la enajenación de bienes. Ok, ya tengo el concepto de lo que es el ingreso bruto. El ingreso bruto es todo lo que yo lo he vendido sin considerar el IGB, pero sin deducción alguna. Todo lo que aparece en la factura sin considerar el IGB. Correcto. Pero luego yo le puedo hacer deducciones. Sí, puedo hacerle deducciones por el tema de bonificación, por el tema de devolución. Entonces, eso lo voy a considerar para efecto de determinar mi venta neta, mi ingreso neto. Y a ese ingreso neto o esa venta neta me va a generar un costo. ¿Cuánto es el costo que yo he tenido para crear este producto? ¿Qué vendría a ser el costo? Por acá tenemos también la definición. El costo no es otra cosa, el costo no es otra cosa que el importe que yo he gastado para generar ello. Acá te dice costo de adquisición, costo de producción y valor de ingreso al patrimonio. Es la contraprestación pagada por el bien adquirido y los costos incurridos con motivo de su compra. Es decir, todo lo que yo gasté para crear este bien, para adquirir este bien, será considerado como costo. Y acá lo vamos a ver reflejado. Nosotros decimos, para efectos ya de determinar la utilidad bruta, yo tendría que a ese ingreso neto deducirle el costo de la adquisición de este bien. Por eso es que para mí era importante ver esta diapositiva. Ingreso bruto menos costo computable igual a renta bruta. Pero para poder ya nosotros acá tenemos la renta bruta, pero para poder yo hallar el ingreso bruto, no es solo que yo tenga un ingreso bruto, ahí yo también tengo que ver el tema de ingreso neto. Entonces acá, en esa diapositiva que te dice ingreso bruto, ¿ustedes creen que le faltaría algo? Bueno, ustedes es en plural, ¿no? Sebastián, ¿tú qué dices? En esta diapositiva, ya que estamos los dos solos. En esta diapositiva, para determinar el impuesto a la renta, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo se hace? Yo tengo todas mis facturas de este mes, de este ejercicio, perdón. Yo sumo todas las facturas, ¿correcto? ¿Lo sumo, Exacto. lo sumo con IGB o lo sumo sin IGB para efecto de determinar el impuesto a la renta? Sí, GB. Sin IGB. Eso vendría a ser ingreso bruto. Ahora, ¿qué sucede si yo he tenido descuentos? ¿También lo voy a considerar para determinar mi impuesto a la renta? En- Estrictamente no el impuesto a la renta, pero sí para considerar los ingresos netos, ¿no? Correcto, sí para considerar los ingresos netos, correcto. Sí para considerar los ingresos netos. Yo voy a tener que saber cuánto vendría a ser las bonificaciones, las devoluciones. Y ya determinado el ingreso neto, podría yo determinar la renta bruta. Y para determinar la renta bruta, tendría que deducir el costo de ventas. Ok, con estos conceptos básicos, vamos un ratito a este Excel. Miremos este Excel, que luego yo les voy a compartir y lo vamos a utilizar de caso. Cuando nosotros queremos hacer la declaración jurada,
Vamos a vernos con esos conceptos: ventas, descuentos, ventas netas, costo de venta, utilidad bruta. Para efectos de ya poder nosotros hacer determinar el impuesto a la renta, nosotros vamos a tener que determinar lo que es la venta neta, la utilidad bruta. ¿Y cómo lo hacemos? Como hace un rato hemos dicho, a los ingresos brutos le aplico el descuento y me va a generar ingreso neto. A esto yo le aplico el costo de venta y me va a determinar la utilidad bruta. A esta utilidad bruta va a haber algo que se llama utilidad. A esta utilidad eh, a esta utilidad bruta va a haber algo que se llama utilidad operativa. ¿Y qué es la utilidad operativa? Miren, la utilidad operativa no es otra cosa que la suma de la suma de esta utilidad bruta menos los gastos incurridos. Pueden ser gastos administrativos o gastos de venta. Y esto va a ser que determine mi utilidad operativa. Ok, luego de esa utilidad operativa, pueden que existan otros gastos. Y esos otros gastos también los voy a considerar. Y así se va a determinar la utilidad antes de impuestos. Una vez determinada la utilidad antes de impuestos, así yo determino la utilidad antes de impuestos, pero esa utilidad antes de impuestos yo le voy a tener que sumar todas las Buenas adiciones. noches. ¿Sí? Disculpe, tengo una consulta. Esa utilidad antes de impuesto es la utilidad contable y es la misma que resulta del estado de ganancias y pérdidas, ¿verdad? Sí, o más fácil decirlo de la cuenta 6 más la cuenta 7. Ajá. Ok, muchas gracias. Ajá, sí, y ahí, si quieres verlo desde un punto de vista de balance de comprobación, porque acá lo estamos viendo de un punto de vista de ya yendo costo de venta sin necesidad de sumar la cuenta 6 con la cuenta 7. Tú lo estás viendo de un tema ya financiero. De un tema financiero, nosotros lo que tenemos normalmente es, acá tengo, lo que nosotros tenemos normalmente es el balance de comprobación. Por ejemplo, acá yo tengo el balance de comprobación. ¿Y cómo hacemos para determinar lo que tú me dices resultado antes de participaciones o antes de impuestos? Yo lo que hago ahí es sumar la cuenta 6 más la cuenta 7. Y a eso, sumado la cuenta 6 más la cuenta 7, me va a determinar lo que es la utilidad antes impuesto, o sea, la utilidad contable. Me determina la utilidad contable, que no es otra cosa que la suma de las 6 más las 7. Y a esa utilidad contable yo le sumo las adiciones que he tenido y le resto las deducciones, pero no son cualquiera deducciones, sino las deducciones que no están registradas en la cuenta 6. Porque como yo, para efectos de determinar mi utilidad contable, yo ya he sumado la cuenta 6 más la cuenta 7, si yo acá, dentro de esa deducción, le vuelvo a deducir, estaría deduciendo 2 veces un gasto. ¿Aló? ¿Me logré expresar correctamente? ¿Aló? Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, pero me estaba presentado y estaba hablando nosotros. Tengo entendido que la cuenta 7 es la cuenta de ingresos, según el plan contable general, ¿no? No te llegué a escuchar, solo te escuché la cuenta 2 nada más. Tengo entendido que la cuenta 7 es la cuenta ingresos, ¿verdad? Exacto, correcto. Y la cuenta 6 es la cuenta gastos. En ese sentido, hasta donde yo tenía entendido, porque mis conocimientos contables son un poco rudimentarios, en verdad, tenía entendido que la cuenta 7 se restaba con la cuenta 6. Sí, es lo mismo, cuenta 7 o cuenta, es que es lo mismo, es decir, sumo la 6 con la 7, porque la 7 es de ingresos y la cuenta 6 es de gasto, entonces va a ser negativo. Ah, Entonces, ya, ajá, ah,
Perdón, claro, como se pone paréntesis, claro. Ajá, Por ley de signos, sí, ok. ajá, Ok. sí. Pero sí es correcto y es perfecto tu conocimiento contable porque no necesitamos saber más. Para nosotros en el tema tributario es como base de saber que para efectos cuando yo tengo un balance y yo tengo que revisar o yo tengo que auditar algo, yo lo que yo tengo que hacer es pedirle su balance de comprobación. Una vez pedido el balance de comprobación, yo lo que tengo que sumar es la cuenta 6 de gastos, pero hay ciertos gastos en los cuales no voy a considerar como algunas cuentas de las cuales yo no voy a considerar como la 6.1, la 6.9, pero eso es por un tema contable, porque estuviéramos hablando de costo de ventas. Solo voy a considerar las cuentas de gasto, nada más. Claro. Tengo una pregunta adicional. En, ya no yendo al esquema contable financiero, sino más bien al esquema que propone la ley de impuesto a la renta, ¿los gastos financieros se encuentran dentro del artículo 37 o es que acaso se deducen conjuntamente con aquellos como la ganancia por diferencia de cambio o pérdida por diferencia de cambio? Es decir, se añaden o restan luego de determinar la renta neta. Lo que pasa es que para el tema de préstamos, tú me estás hablando por el tema de intereses, ¿correcto? Es que en el tema, nosotros Así es. por regla general, todos los gastos son deducibles siempre y cuando cumplan el principio de causalidad. Pero existen ciertos gastos los cuales van a tener ciertas reglas. Y dentro de estos gastos que van a tener ciertas reglas, tenemos el artículo 37A por el tema de los intereses generados por préstamos. Entonces ahí va a tener que, o sea, como regla general, yo tendría que deducirlo, pero va a haber ciertas restricciones, es decir, gastos que van a estar condicionados. Hay gastos que se deducen simplemente por haber realizado y porque cumplen el principio de causalidad, pero hay otros gastos que tienen que van a estar condicionados o otros gastos sujetos al límite. Pero en este caso, los gastos que van a estar condicionados es el artículo 37A, que vendría a ser estos gastos financieros, ¿no? Entonces, en este caso, no es que yo lo voy a poder deducir en su totalidad, sino que yo tengo que cumplir con esas exigencias del 37A. Ok, muchas gracias. Sí, no te preocupes. Y ahí hay una particularidad, porque ese tipo de gastos han surgido una serie de modificaciones y también tenemos que considerar que estos gastos también tienen límite y un tratamiento especial cuando estuviéramos hablando de que estos ingresos o estos préstamos fueran de no domiciliados. Pero para ser específicos, ahí lo que tendríamos que ir a ver son los intereses de deudas y gastos originados con la constitución, renovación o cancelación del mismo, es decir, el literal A del 37. Y por el tema de diferencia, en cambio, nosotros sabemos que hay RTF, observancia obligatoria, referente a su tratamiento. Ujú. Pero no te preocupes, vamos a ir avanzando poco a poco, pero primero viendo en este esquema. ¿Alguien más se ha conectado o seguimos siendo solo tuyo? No, creo que hay un alumno invitado, dice Imabel. Ok, no hay problema. Entonces nosotros decíamos, yo te decía, es perfecto que tú sepas esto de la cuenta 6 y de la cuenta 7 para efectos de determinar la utilidad, porque cuando nosotros querramos determinar el impuesto a la renta, cuando determinamos el impuesto a la renta, lo que vamos a tener que hacerlo es en base a la cuenta 6 y en base a la cuenta 7 y inclusive para efectos de determinar o establecer el límite de los gastos del gasto de directorios, de las remuneraciones de directorios, nos va a servir saber cuánto es la utilidad contable para efectos de hallar la utilidad comercial. Pero como paso número 1, nosotros estamos en esta línea. Como paso número 1, nosotros estamos primero en esta hilera en la hilera de renta bruta y renta neta. Primero lo que hemos hecho es determinar la renta bruta. Ya sabemos qué es la renta bruta. Ahora vamos a determinar la renta neta.
Y una vez determinada la renta neta, ya vamos a poder hablar de las adiciones y deducciones. Ok. Entonces, en nuestro esquema, nosotros teníamos toda la utilidad bruta, y acá, según nuestro esquema, acá teníamos los gastos más otros ingresos, que me hallaba la renta neta. Y acá nosotros en nuestro Excel, acá tenemos los gastos, todos los gastos realizados más otros ingresos, para ya poder determinar lo que es la renta neta y poder sumarle todas las adiciones y las deducciones que sea el caso. Ahora, por ejemplo, en este caso, te dice, durante el año ha tenido ventas por 845,000. Ha tenido planillas por 120,000. Tus gastos de combustible ha sido de 14,000. Gastos de agasajo, por tanto, y así sucesivamente, ¿no? Y te está diciendo cuánto es, a qué gasto pertenece. Eso es lo que normalmente tiene una empresa, o sea, esto es en términos generales, por ejemplo. Durante el año ha tenido ventas. Esto vendría a ser, lo colocaríamos acá, para efecto de determinar el ingreso neto y luego el ingreso bruto. Luego, ¿qué más te dice? Ha tenido planillas por 120,000, que serán considerados gastos administrativos. Acá al costado lo estamos poniendo gasto administrativo, gasto de venta, según sea el caso, ¿no? Ha tenido planillas, gasto administrativo. Ha tenido gasto de combustible y te dice toda la serie de gastos. Y te lo clasifica a dónde lo vas a clasificar, a gasto administrativo o gasto de venta. Entonces acá lo que tú tienes que hacer es sumar todos los gastos administrativos que has tenido para considerarlo como gasto operativo y sumar también todos los gastos de venta para utilizarlo como gasto de venta y te vas a determinar la utilidad operativa. Ya, perfecto. Una vez determinada la utilidad operativa, yo ya voy a tener la utilidad antes de impuesto. Pero señorita, yo no entiendo la parte que usted me dice, esto de adiciones y lo que usted me ha hablado de deducciones. Ok, te explico. Nosotros decíamos, una empresa se forma con una actividad lucrativa. Una empresa se constituye con una actividad lucrativa a efecto de generar ingresos a quien constituye esta empresa. Pero para efecto de generar ingresos, vamos a tener que invertir, vamos a tener que hacer gastos. Estos gastos van a estar registrados en tu contabilidad. Estos gastos van a ser deducibles, serán deducibles en la medida que cumplan con el principio de causalidad. ¿Y qué es el principio de causalidad? El principio de causalidad lo encontramos en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta y no es otra cosa que el gasto que yo realizo sea causal para el mantenimiento de la fuente. Te dice, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación, de la ganancia de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que yo como empresa puedo realizar una serie de gastos, sí, puedo realizar una serie de gastos. Y todos esos gastos se van a tener que contabilizar, pero para efectos tributarios solo serán deducibles aquellos gastos destinados a producir y mantener su fuente. Si no están destinados a producir y mantener la fuente, no serán considerados como gasto deducible. Y por más que estén registrados en tu cuenta, tú lo tendrás que reparar. ¿Y a eso qué implica reparar? Tú tendrás que, tú
a efectos, acá ya lo llevamos en el Excel. Nosotros decimos, ¿qué entendemos por reparar? Nosotros acá hemos considerado todos los gastos. Y ahí, al considerar todos los gastos, ahí no hemos analizado ninguna causalidad. Ahí simplemente hemos sumado todos los gastos registrados contablemente. ¿Cuándo es que vamos ya a hacer el análisis tributario? Acá comenzamos a hacer el análisis tributario. ¿Por qué? Porque contablemente yo considero todos los gastos, pero tributariamente hay gastos que no van a ser considerados. Y cuando yo digo que lo reparas, es que lo vas a adicionar. ¿Y qué implica adicionar? Miren, yo la utilidad antes de impuesto era 28.700, pero yo estoy reparando 7.000, por ahí se escucha algo. Ya. Acá estamos, que estamos reparando 7.575. ¿Qué implica reparar? Reparar implica esto que hemos considerado como gasto no debió ser como gasto, no debí deducirlo. Y para efectos que sea neutral, efectos de considerar un efecto neutro, ¿qué tendría que hacer si yo ya lo he restado? Si yo digo, no debiste restarlo, para efectos que no haya una repercusión, yo lo que tendría que hacer es sumarlo. Entonces acá lo que estoy haciendo, cuando yo lo reparo, en sí lo que estoy haciendo es aquello que yo he deducido contablemente, lo que hago es sumarlo para el impuesto a la renta. Creo que más compañeros ya se han incorporado. Pregunta. Todos nos han entendido esa figura porque Sebastián ha estado en un inicio y justo tiene conocimientos contables con los cuales hemos podido avanzar. Pero todos estamos en esa misma línea. Un sí, un no, por el chat contestan, si es que ya les habilitaron o por el audífono nada más. Cuéntenme. ¿Estamos todos ok? ¿Sí? Ok, entendería que estamos todos ok, a menos que tengan alguna acotación. Joel, Yolanda, todo, no hay ningún problema, ¿no? Ok, entonces entendemos que estamos avanzando correctamente. Sebastián, entonces estábamos bien hasta esta parte, ¿no? ¿Qué entendemos por adición? Entiendo que la adición es básicamente el análisis tributario, porque se parte de la utilidad, analizar qué gastos no son deducibles o qué ingresos sí son grabados, ¿no? Sí, no, correcto, solo quería saber si habías entendido, porque sí, tengo la certeza que sí tienes conocimientos de lo que estamos hablando, no te preocupes. Ya, entonces estábamos en esa figura, que la adición es justamente lo que está diciendo, son aquellos gastos que nosotros hemos efectuado, de los cuales tributariamente no debimos haberlo realizado. Entonces ahí nosotros íbamos a tener para efectos de determinar nuestra base tributaria y así determinar nuestro impuesto a la renta. Ok, nosotros acá decíamos que hay ciertos gastos en los cuales, no nos correspondería. Ustedes han escuchado el tema, por ejemplo, de las penalidades, inclusive hubo una casación donde te dice que sí tendría que deducir aquellas penalidades pactadas, ¿correcto? En las cuales yo hubiera pactado y yo tendría o estaba obligada a pagar. Pero, ¿qué sucede si no hay un tema contractual? Que simplemente yo digo o yo quedo con mi proveedor en entregarle el bien una determinada fecha. Viene por vía marítima. Yo me entero que no va a llegar en la fecha pactada. Entonces yo decido costear
un importe mayor para que venga por flete aéreo. No hay, yo digo, no, lo que estoy haciendo es un gasto que cumple la causalidad, porque está relacionado con mi negocio, está relacionado con la transacción que yo he realizado. La pregunta sería, y yo digo, inclusive si yo no realizo ello, yo iba a tener que pagar una penalidad, pero ahí, para efectos de poder determinar si hubo o no existió una penalidad, tiene que estar, tiene que haber un acuerdo contractual. Eso ya se ha visto en la Corte Suprema y ahí llegaba a la conclusión en la cual te dijo, oye, pero han coordinado, han pactado, tú estabas obligado en el contrato, se ha señalado que tú estabas obligado, en caso no llegara a esa fecha, entregarlo por vía aérea, no. Entonces se ha considerado como una liberalidad. A lo que vamos, para que cumpla con el principio de causalidad, no es solo que la empresa lo haya realizado, sino que tiene que estar estrechamente ligado al giro del negocio y tiene que haber medios probatorios. Tenemos necesario para producir y mantener la fuente que no se encuentre expresamente prohibido. Eso es importante. Este gasto no debe encontrarse expresamente prohibido, porque, por ejemplo, nosotros tenemos el artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta. Yo realizo venta de abarrotes. Compro distintos productos. Realizo gastos por el tema de transporte. Realizo gastos por el tema de transporte relacionado con la venta de estos productos. Realizo diferentes publicidades. Pero esta empresa de publicidad está en la condición de no habido. El artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta me dice, será gasto de no deducible aquellos gastos realizados con proveedores que tienen la condición de no habido. Entonces, por más que cumplan que está relacionado con que está relacionado para el mantenimiento de la fuente, para producir y mantener la fuente, será considerado como un gasto que se encuentra expresamente prohibido por la ley. Para efectos de poder deducirlo, no es solo que sea necesario para producir o mantener la fuente, sino que no se encuentre expresamente prohibido. ¿Y dónde se encuentra expresamente prohibido? Ahí nosotros lo complementaríamos y pondríamos artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta. Que se encuentre debidamente acreditado documentalmente. Acá lo que me viene a recordar con comprobante de pago y documentación adicional fehaciente. Acá lo que me viene a la mente es, ¿qué sucede si yo tengo un comprobante de pago a destiempo? ¿Valdrá este comprobante de pago? ¿Qué dicen? Hay un informe de SUNAT que ya nos aclaró este tema, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Todo correcto por ahí? Ya, a ver, yo les comento. En este caso ya el informe de SUNAT te dice, lo que requerimos es un comprobante de pago por lo menos hasta antes del vencimiento de la DJ, hasta la fecha de la declaración jurada. Con eso nos serviría para poder sustentarlo documentariamente. El gasto debe cumplir con el criterio de racionalidad, tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional y tiene que cumplir con el criterio de generalidad. Yo no puedo entregar solo un gasto a uno solo de los trabajadores. Tiene que ser a todos los trabajadores que cumplan con la misma condición. Eso es lo que decíamos, por ejemplo, con los gastos de agasajo, los gastos, capacitaciones,
No puede ser a cualquiera, tiene que ser a todos aquellos que cumplen con la misma condición. Gastos necesarios. Hola, buenas noches. Tengo una consultita. Sí, Eh, yo tengo entendido que ya es criterio reiterado del Tribunal Fiscal e incluso de la Corte Suprema que indican que no es necesario tener un comprobante de pago al momento de la presentación de la declaración jurada, debido a que el devengo, bueno, hasta antes del 2018 que se modificó la norma, tiene el criterio analógico del ingreso, ¿no? Entonces solamente se necesita que se hayan realizado los hechos necesarios para su deducción, que en este caso es que se haya generado el derecho al pago. En ese sentido, entonces SUNAT repararía este gasto, pero se ganaría a nivel de tribunal fiscal e incluso a nivel de poder judicial. sí, ahí se ganaría, pero ahí nosotros hay un informe de SUNAT que te dice que por lo menos se tiene que tener el comprobante de pago hasta antes de la DJ. Entonces ahí por un tema ya de informe, las áreas operativas lo van a cumplir y te lo van a reparar el gasto. Inclusive hay un informe así como el tema de renta, también ocurre lo mismo para el tema de detracciones. Tú sabes que cuando tú dejas de pagar la detracción, no podrías utilizar el crédito fiscal y te lo reparan. Inclusive a nivel de tribunal fiscal aceptan ese reparo, pero ya a nivel de la Corte Suprema han levantado ese reparo, indicando que eso no es un requisito establecido en la ley IGB. Eh, Así como ha ocurrido para el tema de renta, ha ocurrido para el tema de IGB, pero lamentablemente para llegar a esa última instancia vas a tener que esperar años. O sea, yo te digo, o sea, SUNAT te lo va a reparar, sí, te lo va a reparar, pero tendrías que lucharlo ya la vía judicial. Ok, muchas gracias. Ajá, ajá, sí, no te preocupes. Pero ahí tú me dices, yo no tengo el comprobante de pago o yo lo tengo a destiempo. A destiempo, obviamente, Ajá, ¿no? Porque si no tuviese mi comprobante, ahí sí caería en la causal del artículo 44, evidentemente. ajá, o ahí inclusive que caerías en la causal que te lo podrían reparar por no fehaciente. Claro, Ajá. evidentemente. Sí, sí. Ajá, ahí lo que tendríamos que ver es, porque ya SUNAT ya tuvo un criterio y ese criterio está dado por informe. Este comprobante de pago puede ser en este año, puede ser inclusive 2 meses después, puede ser inclusive hasta la fecha de la DJ. Incluso, y lo cual sí ya levantaría esa salvedad, ¿no? Porque cuando yo hago mi declaración jurada es cuando yo comienzo a revisar si tengo o no tengo el comprobante. Entonces, en ese sentido, solo el caso cuestionable, que lo podríamos decir entre comillas, serían para aquellos comprobantes de pago entregados después de la declaración jurada. Ahí yo tomaría como sustento el informe de SUNAT y diría de cuándo ha sido este comprobante de pago, para ya no tener que ir hasta sede judicial, ¿no? Ni sede tribunal fiscal, sino simplemente pelearlo a nivel de fiscalización. Me sigues en ese lado, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Que no te preocupes, Sebastián. Entonces continuamos. Decíamos gastos necesarios. Por acá tienen bastante material que les va a servir, solo que por tema de tiempo no, lo que he hecho es llenarles de materiales e irme por la parte básica nada más, por la parte, la parte principal nada más. Y acá tienen qué es normalidad, qué es razonabilidad. Ahora, lo del tema de paciencia de la operación,
justo lo que decíamos con Sebastián. Acá me gustaría abordar solo, me gustaría tomar unos segundos por este tema, porque muchas veces en la práctica los contribuyentes cuestionan que la administración tributaria está cuestionando la faciencia y la causalidad a la vez, y no se puede cuestionar la faciencia y la causalidad a la vez. La faciencia establece que una operación fehaciente, te dice, se establece que una operación es fehaciente respecto de cuál existen indicios o pruebas que lleven a concluir que realmente han sido realizadas. ¿Por qué me detengo acá? Porque la mayoría de fiscalizaciones son por fe, o la mayoría de fiscalizaciones tienen, aunque sea una parte de fehaciencia o causalidad, pero fehaciencia y causalidad no es lo mismo. Fehaciencia se podría decir que es el punto de partida y causalidad viene después de la fehaciencia. Primero yo tengo un gasto, entonces para yo pongámonos nosotros no ahorita no desde el punto de vista de contribuyentes, pongámonos ahora desde el punto de vista del auditor. Tú como contribuyente me estás diciendo que tienes gasto. Yo como auditor yo te tengo que revisar. Paso número 1. Esto que me has puesto en tu contabilidad, yo tengo que ver si realmente este gasto existió, es fehaciente, si realmente hubo ese gasto y debe haber indicios, documentos probatorios. Entonces, la fehaciencia es determinar la existencia de ese gasto. Una vez determinada la existencia de ese gasto, recién ahí yo voy a poderme irme al segundo paso, que es la causalidad. Una vez determinado que el gasto realmente existió, yo tengo que analizar si este gasto es causal para el negocio que estás realizando o ha sido, qué sé yo, una liberalidad o ha sido un gasto personal. Entonces, ahí es importante, porque a veces también SUNAT se equivoca y cambia el motivo de sus reparos y por eso se puede caer una fiscalización o un reparo alguno, ¿no? Tenemos que ver si lo que está analizando es la fehaciencia y la causalidad. Y como punto de partida, lo primero que nosotros vamos a analizar es la fehaciencia. Una vez que se ha determinado que existe el gasto, recién ahí se analiza la causalidad. ¿Correcto hasta ahí? Ok, sigamos avanzando. Y para el tema de fehaciencia, ya sabemos, tanto el tribunal en sede judicial lo que te piden es que tengas como el mínimo de documentación probatoria y la carga de la prueba va a recaer en el contribuyente. Cuando vimos el tema de fiscalización, vimos que la carga de la prueba no podrá ser trasladada a la administración, vimos que la administración no puede hacer cruce de información, vimos que la administración no tiene la obligación de requerírtelo con nombre propio. Y ahí tienen una serie de, ¿cómo se llama?, de RTFs. Y acá tenemos, hasta antes de la modificación, no teníamos una definición de lo que era el devengo, artículo 57 de la ley de impuesto a la renta. En el artículo 57 de la ley de impuesto a la renta tenemos lo que es el devengo para efectos del impuesto a la renta de tercera categoría. Antes, para efectos de determinar cuándo teníamos que deducir este gasto, nosotros decíamos, vamos por el tema del devengado. Y mucho se decía, vámonos por el devengado contable. Otros decían, vámonos por el devengado jurídico. ¿Por qué? Porque hasta el 31 de diciembre de 2018 no se tenía una definición de lo que era el devengo. A partir del 1 de enero de 2019, ya recién el decreto legislativo 1425 ha establecido en la ley de impuesto a la renta una definición de lo que es el devengo tributario. Hasta antes, inclusive, habían diferentes posiciones del Tribunal Fiscal y de SUNAT y del poder Judicial. O sea, era todo un entrevedo.
pero recién a partir de 1 del 2019 es que ya tenemos una definición de devengo como devengo tributario. Y acá podríamos hacer en rasgos generales qué entendemos por devengamiento de ingresos, según la definición general. Te dice, se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren. Acá, esta parte del número 3, independientemente de la oportunidad que se cobre, va a servir para diferenciarlo del criterio de lo percibido. ¿Se acuerdan que para el tema de rentas de trabajo decíamos que para las rentas de trabajo se rige por el criterio de lo percibido? ¿Y qué era el criterio de lo percibido? En el momento que te efectúen el pago. En cambio, en el tema del criterio del devengado, tienen que cumplir o tienen que darse características de los hechos sustanciales para su generación. Yo tengo que tener una certeza. Acá no puede ser algo dubitativo o no puede quedarse en suspenso. Acá lo que va a regir es la certeza. Por eso te dice, se han producido los hechos sustanciales para su generación. Inclusive acá lo diferencia de lo que es condición suspensiva. Y no me va a importar lo que es el tema del cobro, y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisados para su cobro. Te dice, y acá también tienen una serie de ejemplos de cuándo considerará que es condición suspensiva, cuándo consideraremos que estamos en contraprestación sujeta a eventos futuros, etc., etc., porque el tema del devengo nos podría demorar horas y lamentablemente no tenemos tiempo para ello. Pero si quieren más materiales me pueden escribir, porque de esto tengo bastante material al respecto. Inclusive hay una casación, si no me equivoco, ha sido del año pasado, en la cual te hace referencia o te pone ejemplo de lo que es condición suspensiva. Les puedo mandar por correo si es que lo desean. Ok, sigamos avanzando. Los gastos de ejercicios anteriores. El artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta te hace referencia que no podrás ser deducible los gastos de ejercicios anteriores, salvo que no hubiera sido posible conocer el gasto oportunamente. Se compruebe que su imputación no implique obtención del beneficio fiscal y se provisione y se pague antes del cierre. Estos gastos son excepcionales. Yo no podría decir, por ejemplo, tengo un gasto de capacitación que mandé a mi trabajador y yo recién ahora me he enterado. ¿Por qué? Porque para poder enviarlo a ese trabajador, a esa capacitación, he tenido que pagar un desembolso, he tenido que contactarme con la universidad, qué sé yo, en la cual se va a recibir esa capacitación. Son gastos excepcionales. No puede ser que simplemente se me traspapeló el comprobante de pago y yo digo que es una excepción de un ejercicio anterior. Vamos a ver, ahora sí, artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. Gastos deducibles. Dentro de los gastos deducibles tenemos la provisión de cobranza dudosa. ¿Qué es la provisión de cobranza dudosa? Todos tienen ahorita a la mano su ley de impuesto a la renta. Vámonos al artículo 37 para efectos de poder ver lo que es el gasto por provisión de cobranza dudosa. Acá lo que tendríamos que ir a ver es el 37, el artículo 37 literal I de la Ley de Impuesto a la Renta. En este caso, ¿qué vendría a ser la provisión de cobranza dudosa? Yo vendo, yo realizo venta de abarrotes.
le vendo a un cliente reiteradamente, pero de un momento a otro dejó de pagarme. De un momento a otro dejó de pagarme y no me está pagando. Pasaron 12 meses. Realicé acciones de cobranza y no me ha pagado. Entonces, en este caso, yo podría provisionarlo para efectos de castigar este gasto. ¿Qué implica eso? Es cuando tú, habiendo realizado acciones de cobro o habiendo transcurrido el plazo determinado en la norma, que vendría a ser los 12 meses, no te han pagado y ya lo ves como que ese cliente ya no te va a pagar. Entonces yo podría provisionarlo como una PC de provisión de cobranza dudosa para efectos de poder deducirlo. Porque yo, habiendo realizado acciones de cobranza, habiendo transcurrido el plazo determinado, sé que esta persona ya no me va a pagar, se desapareció. Por más que yo he realizado todas las acciones o las posibilidades para efectuar el cobro. Pero ¿qué sucede si ya pasaron los 12 meses de esta deuda, en lo que él me debe? Yo le he estado cursando cartas, pero le sigo vendiendo a ese cliente. ¿Será considerado como deuda incobrable? No. Hay una serie de supuestos en los cuales no será considerado como deuda incobrable. Es decir, ¿en qué lógica va a caber si yo digo que esta persona ya no me está pagando, pero yo le sigo realizando préstamos? Te dice, no se reconocerá el carácter de deuda incobrable cuando estuviéramos ante partes vinculadas, porque hay acuerdo entre las partes vinculadas. Las deudas afianzadas por empresas de sistema financiero y las deudas que hayan sido objeto de renovación. En esos casos no será considerado como deuda incobrable. ¿Qué te dice? Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere que la deuda se encuentre vencida y se demuestre las existencias de dificultades financieras. No me está pagando, me sigue, aparece como moroso ante las entidades, etc. Al cierre de cada ejercicio figura en el libro de inventario y balance en forma discriminada. Te dice que la provisión, aparte del requisito de la provisión, aparte del requisito de que tienes una deuda y ya transcurrieron los 12 meses, lo que te pide es que a nivel formal lo registres en el libro inventario y balance en forma discriminada. ¿Qué quiere decir en forma discriminada? Tienes que señalar el deudor que se está debiendo, cuánto tiempo te debe, el importe que te debe. Ahí me queda una pregunta. ¿Qué sucede si yo lo tengo registrado en un libro accesorio? ¿O qué sucede si yo lo tengo registrado en un libro que no está legalizado? ¿Vale o no vale? ¿Qué dicen? Yo lo tengo registrado en un libro accesorio o yo lo tengo registrado en un libro inventario y balance, pero este libro inventario y balance no ha sido legalizado, porque acá lo que te dice es ¿qué se entiende por provisión de cobranza dudosa? En términos sencillos ya hemos dicho, me dejaste de pagar, pasaron los 12 meses, te exigí el cobro y no me pagas hasta ahora. No te he renovado, no ha pasado nada, porque si se hubiera renovado, ahí o siguiera efectuando ventas con ese cliente, te van a poner la advertencia que no procedería, porque es ilógico que ahora me lo quieras castigar cuando sigues vendiéndola a ese cliente. Pero aparte te pide como un requisito formal que esto se encuentre
que se encuentre provisionado, o sea, registrado. Provisión en términos sencillos lo consideramos como un registro contable, que se encuentre registrado contablemente en el libro inventario y balance. Cuando ustedes vayan a ver, porque nosotros no tenemos la obligación de saber la parte contable, sino tenemos que tener simplemente conocimientos básicos de la parte contable. Y dentro de esos conocimientos básicos de la parte contable sería leer este libro inventario y balance. Saber dónde se encuentra esta provisión, y no es otra cosa que reconocer este registro, que este registro se encuentre detallado a quién le debo, cuánto le debo, etc, etc. Pero mi pregunta es sencilla, porque eso ya es una pregunta a nivel jurídico, no a nivel contable. ¿Este libro tendría que estar legalizado? SUNAT te va a decir que sí, pero ya la Corte Suprema ha dicho que no es necesario, que no en ninguna parte de la norma te obliga a que esté legalizado. SUNAT por ahí se va con lo que te dice la RS de libros contables, la del 2006, que te dice que para efectos de llevar un libro, este libro tiene que estar legalizado, ¿se acuerdan? Pero ya hay una casación en la cual te da a tu favor y te dice, no hay norma que te obligue que el libro tiene que estar legalizado. Adicionalmente, lo puedo llevar, puede estar de forma global en el libro inventario y balance, pero lo puedo tener de forma discriminada en libros auxiliares. Sí, todo ello se complementaría. Pero sería cuestionable, sí, pero sí hay pronunciamientos a nuestro favor. Ahora, remuneraciones de directores. Ahora sí, vamos nuevamente a nuestro Excel para hacerlo un poco más entretenido. ¿Qué vendría a ser los directores? Ya habíamos visto el artículo 44 literal B, ¿no? Son los que toman decisiones, son los que toman las decisiones de gerenciamiento de la empresa, ¿no? Ok. ¿Las remuneraciones serán deducibles? Sí, es causal, pero sus remuneraciones serán deducibles solo hasta un tope. ¿Qué te dice? Las mencionadas remuneraciones serán deducibles solo en la parte en conjunto que no exceda el 6% de la utilidad comercial del ejercicio antes de impuesto. Pregunta, ¿qué vendría a ser esa utilidad comercial? ¿Cómo yo la determino? ¿Cómo yo determino la utilidad comercial? Acá volvamos a vayamos a nuestro balance de comprobación. Nosotros tenemos el balance de comprobación, ¿no? Habíamos dicho, justo Sebastián nos había apoyado y nos había dicho, para efecto de determinar la utilidad contable, ¿yo qué tendría que hacer? A la cuenta 7, que es la cuenta de ingresos, le debo deducir la cuenta 6, que es la cuenta de gasto. Pero yo le había hecho una salvedad. Sí, deduce la cuenta 6, que es la cuenta de gastos, pero no toda la cuenta 6, porque en la cuenta 6 van a haber determinados gastos de los cuales no vas a poder, no deberías tomarlos en consideración, que vendría a ser la cuenta 6.1 y la cuenta 6.9, porque si ustedes se dan cuenta en este Excel, en la cuenta 6.1 te dice costo de venta. En la cuenta 6.9 también es costo de ventas. Acá, miren, eso es un balance de comprobación. Acá yo tengo en la cuenta, tengo toda la cuenta 6. Tengo la cuenta 6, te dicen gasto de servicios, pero todos esos gastos yo los voy a considerar. Lo que no tendría que considerar es la cuenta 6.1 y la cuenta 6.9, porque van a estar relacionados al tema de costo. De igual manera, tampoco tendría que considerar la cuenta 7.9, que en este caso no tenemos la cuenta 7.9, por suerte. Ok, entonces, sumando la cuenta 7 y deduciendo la cuenta 6, o podríamos decirlo, suma la 7 y suma la 6 porque la 6 es en negativo, te va a determinar la utilidad contable. Ok, señorita, me va a determinar la utilidad contable.
Pero acá me está diciendo no en base a la utilidad contable, me está diciendo en base a la utilidad comercial. ¿Alguno tiene alguna sugerencia ahí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Alguno conectado por ahí? Sebastián, ¿nos podías ayudar? Tú que eres un experto contable. Em, en verdad no tengo o sea, idea de lo que podría ser utilidad comercial en este caso. No te preocupes, Sebastián, ya nos has ayudado bastante en toda esta clase. ¿Qué vendría a ser esta utilidad comercial? Porque acá nos dice, se determina en base a la utilidad comercial. Ya nosotros tenemos la utilidad contable. La utilidad contable, en este caso, por ejemplo, te dice, la empresa obtuvo una utilidad contable según balance general. Ahí si desean pongan entre paréntesis las 7 menos las 6, o la suma de las 7 y las 6, porque las 6 es negativo, de 3.520.211 y ha registrado como gasto de la remuneración de los directorios de la empresa por un monto de 541.692. ¿Cómo yo determinaría esta utilidad comercial? A estos 3.520.000, yo le debo sumar las remuneraciones. Yo le sumo las remuneraciones y me va a salir, a ver, para que lo voy a agrandar, ¿ya? A esos 3.520.000, yo le sumo la remuneración de los directores y me va a salir el total de la utilidad comercial. A esos 4.061.903 es lo que yo voy a determinar, va a ser mi base imponible para determinar cuánto es mi gasto deducible. Porque acá te dice, no puede exceder este gasto del 6% de la utilidad comercial. Traducido, ¿qué es la utilidad comercial? La utilidad comercial no es otra cosa que la utilidad contable más la remuneración de los directores. En nuestro ejemplo sería los 3 millones más la remuneración de los directores, que vendría a ser 541.692. Eso vendría a ser mi utilidad comercial. Y ay, señorita, entonces, ¿cómo yo sé cuánto es deducible? Acá te está diciendo, lo que es deducible solo es el 6%. Entonces, acá yo lo que tengo que hacer, a los 4 millones le saco el 6%. ¿Cuánto vendría a ser? 243.714. Sí, pero yo acá tengo un gasto de 541.000. Ok, tú tienes un gasto de 541.000. Registrado contablemente 541.000. Como tú solo puedes deducir 243.000, pero tú contablemente ya has registrado 541, ahí hay un gasto de más registrado contablemente, ¿correcto? Por eso es que te dice, por más que contablemente tú has registrado un gasto, este gasto en exceso tendrá que ser reparado y a ese reparo se le llama adición. Entonces, el exceso de los 243.000, que es lo único que me permite deducirlo, será reparado vía adición. Es como si fuera un ingreso más para efectos de la determinación del impuesto a la renta, si lo quisiéramos ver en términos sencillos. ¿Todo correcto hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguieron esa figura entonces? Para efectos de determinar el gasto deducible de los gastos de directorio, yo lo primero que tengo que hacer es determinar mi utilidad contable. ¿Y cómo yo determino mi utilidad contable? Sumando la cuenta 6 y con la cuenta 7. Y a esa utilidad contable yo le voy a sumar las remuneraciones de directorios. Y eso me va a determinar mi utilidad comercial, que es lo que yo necesito para determinar este 6% que es el gasto deducible. Acá yo ya tengo que era 541.000 como de remuneración y yo solo voy a poder deducir 243.000. Entonces yo tendría que reparar 297.978. Llevándolo acá a nuestro Excel,
Esto tendría que estar en esta casilla. ¿Qué tendría que estar en esta casilla? Los 297.978. Pregunta, ¿por qué los 243.714 no habría una casilla especial acá que me diga deducciones? Porque esos 243.000 ya está incluido acá como gasto administrativo. Ya lo he incluido dentro de los gastos. Inclusive acá dentro de los gastos están los 500. Por eso es que acá yo como adición le deduzco el exceso que yo he deducido. ¿Me entienden más o menos el razonamiento? La adición sirve para disminuir el gasto en exceso que yo he realizado. Eso es llevando un poco la parte contable, entrelazándolo con la parte tributaria, ¿no? Luego, ¿qué más? Vamos a tener gastos de representación y gastos recreativos. Hay determinados gastos en los cuales yo podría realizarlo para efectos de quedar bien, entre comillas, generar prestigio de la empresa, ¿no? Pero hay determinados gastos en los cuales yo no voy a poder deducirlos y se van a considerar como liberalidades, cuando simplemente yo hago un gasto sin ninguna causal alguna. A ver, veamos. Acá tenemos gastos recreativos. Para irnos a los gastos recreativos, me gustaría que todos vayamos al artículo 37, literal, acá. Al artículo, al doble L, por favor, un ratito. Gastos recreativos. ¿Qué te dice el doble L como gastos recreativos? Los gastos sin contribuciones destinados a prestar al personal de servicio de salud, recreativos, culturales, educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier servidor. Adicionalmente, será deducible los gastos que efectúe el empleador por las primas de seguro de salud a sus hijos hasta mayores 18, a menos que estén estudiando y todo lo demás, ¿no? Ahora vayamos a lo que es el literal L del artículo 37. Porque quiero que vean, o sea, me gustaría que ustedes tengan a la mano no solo estas diapositivas, sino también la ley de impuesto a la renta, para efectos de poder hacer un análisis de lo que nos dice la ley de impuesto a la renta. El artículo 37, literal L, te dice, serán deducibles los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se haga a favor de los servidores en virtud de un vínculo laboral existente con motivo de este. Estas retribuciones podrán deducirse en ejercicio comercial a que corresponda cuando haya sido pagada dentro del plazo establecido en la norma. Literal L y literal doble L. Lo voy a llevar en la práctica. Lo voy a llevar en la práctica por el tema de Navidad. En Navidad, ¿qué te entregan? Usualmente la empresa, no es una obligación, te entregan tu canasta navideña. ¿Qué usualmente sucedía antes de la pandemia? Que aparte de entregarte la canasta navideña, hacían lo que son una fiesta por Navidad, una cena navideña. Tanto la canasta navideña como la cena navideña eran considerados gastos deducibles. Para efectos de poder deducir la canasta navideña, lo que te hacían por un tema de eficiencia era firmar una lista, porque tenía que estar acreditado que haya sido entregado al trabajador. Y eso era deducible como aguinaldo. Luego te hacían la cena navideña.
y eso era deducirlo como gasto recreativo. El aguinaldo era exclusivamente para los trabajadores, para trabajadores dependientes. Por su parte, el gasto recreativo a nivel jurisprudencial se dijo y se reconoció que inclusive podría ser efectuado a un perceptor de cuarta categoría, porque era el agasajo, el gasto que en su nombre dice recreativo, que se da a cualquier tipo de trabajador. Los gastos recreativos no son otra cosa que los gastos que tú realizas a tus trabajadores para darle bienestar, confort, porque ellos al final son tu mano de obra que va a generar para repercutirte una mayor renta. ¿Serán deducibles? Sí, estos gastos recreativos, aunque yo lo realice tanto al de trabajador de cuarta, de quinta o al practicante. Por su parte, el literal L solo te habla de trabajador con vínculo laboral dependiente. Señorita, pero yo he visto que le entregan canasta navideña inclusive al de cuarta, pero eso es considerado como una mayor remuneración y ahí lo pasan como una mayor remuneración, inclusive emiten su recibo por horario, pero no como un aguinaldo. El gasto recreativo puede ser que haya hecho la cena navideña para 100 trabajadores, de los cuales 80 son dependientes, 10 son independientes y 10 son practicantes. ¿Será deducible? Sí, será deducible. Será deducible ese gasto. Entonces nosotros tenemos que para efectos del gasto recreativo hablamos de todo tipo de trabajador, en cambio para el tema de aguinaldo hablamos solo de trabajadores dependientes. Adicionalmente, en el tema del doble L, de gastos sin contribuciones destinados a prestar el servicio, te dice criterio de generalidad y deducción de los gastos por capacitación de personal. Porque dentro de ese inciso doble L, también podemos encajar los gastos de capacitación, pero siempre y cuando se cumpla con el criterio de generalidad. ¿Y qué es el criterio de generalidad? En términos sencillos, dar este gasto a todos los trabajadores que cumplan con la misma o que estén al mismo nivel. Señorita, pero solo hay un trabajador, ok, con ese nivel, los demás son subordinados o tienen mayor jerarquía. Entonces, estamos hablando de distintos trabajadores. Cuando hablamos del criterio de generalidad, no quiere decir que sea a todos los trabajadores, sino tiene que decir a todos los trabajadores que tienen las mismas condiciones. Acá teníamos ejemplos de lo que es gastos recreativos, las condiciones para su deducción. Se debe acreditar la faciencia, lo que habíamos dicho, acreditar las personas beneficiadas. En la práctica, o sea, lo idóneo sería que por cada comprobante, por cada canasta navideña que entreguemos, se emite un comprobante de pago. En la práctica lo que se hace es emitir un solo comprobante y adjuntarle una lista de todos los trabajadores con su firma. Ahora, esta parte de los gastos recreativos te dice, tengo como gasto recreativo, ¿puedo deducir este gasto recreativo? Sí, puedo deducir este gasto recreativo, pero este gasto recreativo se podrá deducir, pero va a tener un límite, va a tener dos límites, el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio y las 40 UITs. Ok, ¿qué implica eso? Vayámonos a nuestro Excel para poder entenderlo, porque su análisis jurídico lo hemos hecho y podríamos profundizarlo en lo que establece en la norma y con pronunciamientos del tribunal. Pero vámonos a aplicarlo en la
aplicarlo a nuestro caso en concreto, ¿no? Si tuviéramos una empresa, ¿no? Acá tenemos la declaración jurada anual. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice cómo yo podría saber cuánto es lo que puedo deducir? Porque acá lo que me está diciendo es, yo puedo deducir todos los gastos recreativos, pero va a tener un límite del 0.5% de los ingresos netos. Y va a tener límite de 40 UITs. Acá tenemos gastos de agasajo. ¿Es un gasto recreativo? Pregunta, ¿el gasto de agasajo es un gasto recreativo? Nosotros habíamos dicho que sí era un gasto recreativo. Entonces, acá de nuestro ejemplo, nosotros tenemos todos los gastos que hemos tenido. Lo tenemos en amarillo, los gastos destinados a gastos administrativos, y en verde los gastos de venta. Traducido, en amarillo y en verde están los gastos que ha realizado esta empresa. Sebastián, ¿estás por ahí, por favor? ¿Logran ver el Excel? Solo un sí o un no, no te preocupes. Sí se puede ver. Ya, estupendo. Gracias, Sebastián. Entonces, en la línea 11 te dice gasto de agasajo. Nosotros habíamos puesto el ejemplo, la cena navideña. Puede ser día de la secretaria, de la madre, etc., etc. Este gasto de agasajo es considerado un gasto recreativo porque es un gasto destinado a los trabajadores con el fin de recreación, como su nombre lo dice. A efectos de poder ver la deducción, si podemos deducir o no ese gasto, te dice, podrás deducirlo siempre y cuando no supere del 0.5% de los ingresos netos o de 40 UITs. Veamos. ¿Cuánto es este importe? 5.700. Ok, estos 5.700, yo tengo que ver estos 5.700, ¿qué tendría que analizar? El 0.5% de cuándo. Vean la columna I. 0.5% de cuánto. ¿De 245.000 o de 785.000 o de 199.400? ¿Qué dice? Para efectos de determinar cuánto es el gasto deducible, yo tengo que considerar hasta cuánto puedo deducir, ¿no? Tengo que considerar esto que llamamos como límite 1, que vendría a ser el 0.5% de los ingresos netos. Pregunta, ¿cómo yo lo determino? Para ello, yo tengo que utilizar la columna H y la columna I de nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan al inicio de la clase que dijimos que era ingreso bruto? Retrocedamos. ¿Qué dijimos que era ingreso bruto? Acá, entre una de las primeras diapositivas. Acá. Acá. ¿Qué era ingreso bruto? Acá decíamos ventas brutas, entre paréntesis, ingreso bruto por la enajenación de bienes. A ese ingreso bruto le descuento de las devoluciones. ¿Y qué me generaba? La venta neta. Y esa venta neta también llamada como ingreso neto. Ahora, volviendo a nuestro caso, ¿qué te está diciendo en nuestro caso específico? En nuestro caso específico te dice, el límite va a estar determinado por el 0.5% del ingreso neto. Esta venta de 845.000 es el importe que yo lo he vendido, los bienes que los abarrotes que yo vendo sin considerar el IGB. Eso se llama ingreso bruto. Las deducciones, bonificaciones, etc. que yo realizo, le descuento a mi ingreso bruto las bonificaciones y será considerado ingreso neto. Entonces, para yo determinar el límite, ¿yo qué tendría que hacer? El 0.5%
de 785. Veamos acá. Utilicen una calculadora. A ver. Utilicen una calculadora. O acá nomás. Acá me dice, el 0.5%, acá vean, el 0.5% de 785, ¿cuánto vendría a ser? 3.925. Entonces yo pongo acá, gasto deducible, ¿cuánto es? 3.925. Pero yo veo, yo he deducido 5.700. ¿Qué va a pasar ahí? Estos 5.700 no serán deducibles. ¿Y cuánto cuánto tendré que reparar? El exceso de 3.925. ¿Cuánto vendría a ser su exceso? 1.775. Acá yo, para determinar ese exceso, simplemente yo tendría que hacer 5.700 menos lo que realmente puedo deducir. Y esos 3.925, aparte, yo lo tendría que comparar con ¿cuánto? Con 40 UITs. Pero al ojo nomás yo veo que no supera las 40 UITs. ¿Me han seguido todos hasta ahí? ¿Sí? Ok, entonces, esta parte que yo llamo como gasto no deducible, ¿dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar acá como adición. Y miren, acá yo lo estoy colocando como adición. En este ejemplo, aparte, yo tengo otro gasto de otro gasto que yo lo estoy reparando, que en este caso vendría a ser por una multa. Pero todos me han seguido esa figura, ¿no? Entonces, cuando yo tengo gastos condicionados, como vendría a ser un gasto recreativo, un gasto de representación, yo tengo que utilizar los límites. En este caso, el límite está en base a los ingresos netos. Y en base a los ingresos netos, yo determino cuánto es el gasto deducible y cuánto vendría a ser el gasto no deducible, es decir, el reparo. Pero, ¿qué sucede en el gasto de representación? Veamos en el caso de gasto de representación. Inclusive acá ustedes también lo tienen. Lo tienen, pero ya un poquito más resumido, ¿no? En el otro nosotros lo podemos ver ya a nivel global. Acá está. Gasto de representación. ¿Qué viene a ser los gastos de representación? Los gastos que yo realizo con el fin de darle, de incentivar mi imagen a los clientes. Este gasto de representación, acá, perdón, se nos fue la diapositiva. Acá estábamos. Nosotros decíamos, este gasto de representación es el gasto que yo realizo con el fin de incentivar mi imagen hacia los clientes, hacia el mercado en el cual yo estoy direccionándome. Es, por ejemplo, usualmente ocurre cuando llega Navidad y las empresas comienzan a entregarle copas o agendas a todos sus clientes, o una canasta por Navidad, o los souvenirs que le entregan, entregan cuadernos grabados con el nombre de la empresa, etc., chocolates en el Día de la Madre, con el fin de crear una imagen y crear una mejor solvencia hacia sus futuros clientes. Te dice, efectuados por la empresa con el objeto de ser representado fuera de sus oficinas, locales o establecimientos. Este criterio para la deducibilidad tiene que ser devengado en el ejercicio y no debe exceder el límite establecido en la norma. ¿Y cuál es ese límite establecido en la norma? El límite establecido en la norma vendría a ser el 0.5%. Esto lo vamos a encontrar en el inciso G de la ley de impuesto a la renta.
En el inciso G de la ley de impuesto a la renta vamos a encontrar el límite que nos va a establecer. Acá creo que nos hemos equivocado de inciso, ¿no? No. Sí. Pero en este caso, lo que va a primar en los gastos de representación, como les había comentado, va a estar relacionado con el fin de incentivar y colocar el nombre de la empresa, y acá va a ser en base a los ingresos brutos, perdone. Creo que ahí se les puso ingresos netos. Sí, no, no, ahí debería ser ingresos brutos. Pero a lo que iba, ¿cómo se va a determinar? Así como lo hicimos en el caso anterior, también tendríamos que tomar en consideración todo el importe que habríamos tenido y determinarlo para efectos de poder efectuar la deducción y la adición según sea el caso. Creo que ahorita ya nos ha ganado la hora. No hemos podido terminar, pero ya la próxima clase vamos a tratar de terminar estos casos y vamos a tratar de abordar lo que es el IGB. Pero yo les estoy mandando estas diapositivas y este Excel para a efectos de que la próxima clase todos podamos trabajarlo a la par. En este caso, nosotros habíamos dicho, el gasto de representación es el 0. ¿Cuánto? Acá nosotros habíamos dicho, el gasto de representación es el gasto que yo realizo para efectos de mantener la imagen de la empresa. Llevándola a la práctica. Acá nosotros tenemos en nuestra cuenta o en nuestro pequeño balance, tenemos que hemos deducido como gasto de representación 3.100 soles. Si yo digo que es el 0.5% de los ingresos brutos, ¿cuánto sería mi base? Para efectos de determinar cuánto tendría o cuánto podría yo deducir. Porque me dicen, tú solo puedes deducir el 0.5%, pero de los ingresos brutos. Para eso, yo tendría que tomar como base la venta, solo esta parte. ¿Se acuerdan que para efectos de yo hallar el gasto de agasajo, yo tomaba en consideración los ingresos netos? Para efectos de yo determinar el ingreso bruto, el gasto de representación, esto está dado por el ingreso bruto. Y en este caso, el ingreso bruto no es otra cosa que la parte de arriba, las ventas sin descuento alguno. Entonces, a estos 845,000, yo tengo que multiplicarle el 0.5%, de lo cual me va a salir 4.225. Como yo solo estoy deduciendo 3.100, no hay gasto reparable y ahí voy a poder deducir todo. No es que yo pueda deducir los 4.225, sino te dice, tú puedes deducir hasta 4.225. Como tú en este caso has efectuado gasto de 3.100, solo deduce 3.100. Si hubieras efectuado gasto de 4.000, hubieras podido deducirlo, pero solo has efectuado gastos de 3.100. Por ende, solo podría deducir 3.100 y no habría importe por reparar. ¿Correcto hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta la parte donde hemos llegado? ¿No hay ninguna duda, chicos? ¿Todo correcto? Sebastián, ¿todo bien? Sí, muchas gracias. Ya, chicos, gracias. Entonces, nos quedamos en esta parte y ya la próxima sesión terminaríamos. Les voy a mandar este casito a efectos si tuvieran alguna duda y ya poder avanzar todos juntos, ¿no? Porque lamentablemente el tiempo es muy corto y estamos tratando de correr.
porque es hora y media hora y media. En total hemos tenido, ya tenemos 9 sesiones de hora y media en las cuales hemos hecho todo código, todo impuesto a la renta, estamos tratando de hacer todo impuesto a la renta y tenemos que hacer también la parte de IGB y de procesal y nos queda una sola clase. Pero ahí tienen todo el material en los cuales es un vistazo general lo que hemos avanzado. Entonces nos quedamos hasta aquí y si tuvieran alguna duda, alguna consulta, me lo mandan por correíto y yo encantada de responderles. Bueno chicos, entonces nos vemos. Chao, cuídense.